parte de la frontera. Exacto. Así es. Extremas como las que suelen haber en Venezuela. Exacto, sí. Pues muy bien, vamos a dar inicio a esta conferencia del doctor Andrés Santillano de la Universidad Central de Venezuela. Agradezco el contacto, el vínculo y la asistencia del doctor Oscar Misael Hernández, también profesor investigador del COLEF en la sede de Matamoros. Y pues adicional al agradecimiento, Andrés, pues agradecerles la presencia. Estaba en su mayoría estudiantes del doctorado en estudios de migración y por ahí se irán sumando también otros miembros del COLEF. El doctor Andrés Santillano es psicólogo social especializado en criminología en la Universidad de Barcelona, España. Es jefe de la Cátedra de Criminología en la Universidad Central de Venezuela y forma parte del Instituto de Ciencias Penales. Fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial en el año 2006. Su área de investigación es la violencia y sobre todo de las condiciones que la favorecen. Y en ese sentido, pues mucho de lo que tendremos la posibilidad de compartir y de dialogar y discutir con él, pues tiene que ver precisamente con este vínculo entre la violencia y la desigualdad en Venezuela. Andrés, muchísimas gracias por tu presencia y por compartirnos esta experiencia y el análisis que has realizado en los últimos años en torno a estos temas. Sin más preámbulo, te doy la palabra para que... Gracias, Alonso, gracias, Oscar. Bueno, gracias por supuesto al COLEF y a ustedes, que en esta hora, yo no sé si este es lo que se estila en COLEF, pero esto de una conversación a esta hora es lo más soporífero que se me puede ocurrir. Así que agradezco doblemente el interés y la paciencia del público. Yo originalmente había pensado presentar algo sobre un trabajo en proceso que estamos haciendo en la frontera, a la cual, por cierto, Janet Caicedo, que está aquí, nos ha ayudado mucho, en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero por un tema de descoordinación de mi parte, traigo esta presentación de hoy sobre la relación entre desigualdad y violencia, que aparentemente no estaría tan relacionado con lo de la frontera, pero creo que con el tema de frontera y migración, pero creo que da claves generales para entender el tema de la violencia en cualquier contexto en nuestros países del sur global. Diría que, bueno, para empezar, a mí me parece que en estas últimas semanas, con las protestas en Chile, el tema de la desigualdad se pone de nuevo en el centro del debate público. Un país que aparentemente había logrado unos niveles de desarrollo, de superávit, que casi lo acercaban a los países del primer mundo. Sin embargo, se da en la cara con una atroz desigualdad, es decir, que esta riqueza, como ocurre en la mayoría de los países de la región, había estado muy mal distribuida, y esto estaría detrás de las protestas. Esto habría sido el disparador de las protestas en Chile. En general, las ciencias sociales, al menos desde la mitad del siglo XX, los trabajos tempranos de Merton y otros, Runsingham, entre otros, han venido insistiendo en cómo la desigualdad y no la pobreza, la relación de la privación relativa y no la pobreza absoluta, termina siendo el factor más poderoso para explicar no solamente protestas sociales, cambios sociales, sino la violencia y el delito. Aunque estas hipótesis que habían gozado de muchísimo prestigio en los momentos del welfare state, se abandonan en los años 80 frente a la hegemonía cultural conservadora y neoliberal. Aparecen más hipótesis explicativas de la violencia que atribuyen factores individuales o factores culturales o factores morales. Sin embargo, en las últimas décadas, de nuevo, quizás como consecuencia del quiebre del modelo cultural neoliberal y conservador, reaparece esta discusión estructural de la violencia y del delito. Los trabajos, por ejemplo, de Wilkinson, de Falsinder, de Blau, de Messner. Falsinder en América Latina tiene un trabajo comparativo promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo,
que confirman, contestan la fuerte correlación entre desigualdad y violencia en distintas regiones, entre distintas regiones, distintos países, distintos momentos históricos, distintas ciudades. Ahora, en este contexto, el caso venezolano, el que me voy a ocupar, aparentemente resultaría, al menos en apariencia, intentaré demostrar que no es así, resultaría una paradoja, porque habría disminuido la desigualdad, sobre todo en la década pasada, fenómeno que al menos hasta el 2013, de acuerdo con las estadísticas, pareciera así, como ocurrió en toda la región, en buena medida por los commodities, por el aumento del valor de los commodities en el mercado internacional, en el caso de Venezuela el petróleo, y sin embargo, contrariando esta correlación demostrada por distintas investigaciones, la violencia ha venido creciendo. Lo que quiero explicar, lo que quiero discutir en esta exposición, a partir de un conjunto de datos cuantitativos, pero sobre todo a partir de datos cualitativos basados en dos investigaciones etnográficas de larga data, en un barrio muy violento con chicos vinculados con la violencia y otra en una prisión controlada por los mismos presos. Quiero poner en discusión esta aparente desconexión entre la desigualdad y la violencia. Bien, mi trabajo de campo en un barrio que llamaremos Los Girasoles, en Caracas, empezó a principios, desde 2013. Yo visitaba el barrio y el barrio en ese momento, los dirigentes, la gente mayor del barrio celebraba que habían logrado aprobación de un volumen muy importante de recursos para mejorar el barrio, de un proceso de rehabilitación multimillonario. Y bueno, yo tenía una entrevista por cierto, con la gente de Amnistía Internacional, que estaba haciendo un trabajo sobre las cárceles, que como ya verán es otro de mis campos. Y le pedí a uno de los chicos que yo conocía de conversaciones anteriores, que estaba con su moto, que me llevara a la entrevista, que era un hotel en el este de Caracas, ¿no? Bastante distante del barrio. Como en todas nuestras ciudades en América Latina hay una clara distinción urbana y social. Los barrios pobres en Caracas están en el oeste, en la zona este es la zona residencial y pudiente, entonces que me llevara al este. Y en el camino, John Iker, que así se llamaba mi amigo, lo mataron, me va contando con mucha amargura cómo todo este montón de cosas que están llegando al barrio lo acaparan los viejos, los adultos, y que ellos se quedan con eso y que dejan fuera a nosotros los muchachos, dice John Iker. Esto me da la pista para empezar a trabajar este tema, sobre la desigualdad. John Iker compartía con los otros muchachos con los que se la pasaba en un grupo de 20, casi todos ellos murieron, compartían unas características semejantes, eran muchachos entre los 18 y los 25 años, que ya se habían empezado a involucrar en episodios de violencia, sobre todo enfrentando a la banda rival del barrio de al lado. John Iker mismo tenía un disparo en la pierna, aunque no era de la banda que delinquía fuera del barrio, sí siempre se la pasaban con ellos, y con ellos se enfrentaban a los de la banda del vecindario al lado. Y como la mayoría de sus compañeros nunca habían abandonado los estudios muy tempranamente, nunca habían tenido trabajo o no habían tenido trabajo estable, trabajos muy mal pagados. John Iker mismo había trabajado en un sitio que había abandonado al poco tiempo porque lo consideraba un trabajo denigrante. Y expresaba signos evidentes de la exclusión en un contexto de abundancia en ese momento, porque era un momento de muchísimo dinero que circulaba incluso en los sectores más pobres. Otra característica que compartían John Iker y sus compañeros era un amor casi reverencial por las motos. Todos tenían motos, algunos motos de último modelo. Había un video que yo quería presentarles, pero quizás se consuma mucho tiempo. A lo mejor si nos da el tiempo al final pongo algunas partes del video. Motos a veces de último modelo que ostentaban y querían y cuidaban casi como que fuera una novia.
vivían para las motos, limpiándolas, arreglándolas, poliéndolas. Y sobre todo en el barrio, que es un barrio como los barrios de Caracas, en una montaña, una colina, entonces iban por la calle del barrio a toda velocidad haciendo piruetas, por ejemplo, haciendo distintas piruetas a unas velocidades enloquecidas, suicidas. John Aiker, por cierto, al tiempo organizó algo que llamaron las Noches de Perros. Las Noches de Perros, porque lo organizó esos son los videos que están en YouTube, si no nos da tiempo, alguno puede, si les interesa pueden verlo. A veces aparezco yo de refilón, se me reconoce por la calva, soy por la calva. Salía un grupo de 15, 20 muchachos de noche, se llamaban perros porque es una forma de trato entre ellos. ¿Qué pasó, perro? Háblame, perro. Y además el perro era el chico que filmaba y que es el que, porque todo esto debía ser visto, esto no debía ocurrir en secreto, debía ser visto, grabado, registrado, fotografiado, porque era una fuente de reputación y de honor ser caballitero, hacer caballitos en las motos, ¿no? Salía este grupo, estos chicos, 15, 20, a veces más, de noche, a altísima velocidad por la autopista de Caracas. Caracas tiene este modelo de ciudad norteamericana espantoso, que son más autopistas que calles. Entonces iban por las autopistas a toda velocidad, haciendo estas piruetas casi suicidas. Habían varias, una de las más famosas era el caballito, que era mantenerse durante muchos minutos, a veces con un acompañante, como en este caso, a veces con los niños en los hombros, mantenerse en una sola rueda. Digamos, la máxima proeza es que a mí me tocó estar de copiloto agarrado así, al chico que iba manejando la moto. La idea era que la chapa, la placa, ¿cómo se dice aquí? La placa de la moto sacara chispa a 120, 150 kilómetros por hora, sacara chispas del asfalto. A otras veces se montaban, ahí lo podríamos ver en el video, se llamaba esa figura de Superman, iban sobre la moto encima o con un solo pie, casi en horizontal. A veces se bajaban y subían de la moto a toda velocidad. En fin, un conjunto de piruetas que bueno, yo dejé de ir porque estaba convencido que en una de esas o se mataban ellos o me iba a matar yo. Entonces, seguramente yo, que era el que menos destreza tenía, nunca hice estas cosas, iba de copiloto, por cierto, yo ni siquiera manejo moto, pero me daba mucho temor todo esto y decidí dejar de acompañarlos. Bueno, aquí está otro, justo cuando van a salir, fíjense el chiquito aquí, con Guarapo, él se llama Guarapo, uno de los pocos que sobrevivió de ese grupo. Y bueno, empecé a preguntarme qué significaba esto de las motos. Yo no sé si hay alguien de Caracas, pero bueno, si no, para rápidamente ilustrarles, Caracas es una ciudad muy congestionada, es una ciudad donde el petróleo se convirtió en signo de estatus, la gasolina es muy barata y casi todo el mundo debía tener carro propio, vehículo propio. Eso hace que la ciudad sea muy congestionada, una ciudad muy congestionada, y los habitantes de los barrios pobres no tienen carros, sino tienen motos, porque es el vehículo más económico, además es muy adecuado para ascender la accidentada topografía de los barrios pobres, que como les decía, quedan en las colinas, pero esencialmente porque era el medio de trabajo de los pobres, de los hombres, de los varones pobres en Venezuela hasta hace unos años. Los padres de todos estos chicos, los adultos, padres, tíos, que les enseñaron a manejar moto y quienes además le compraron las primeras motos, todos trabajaron de motorizados. Porque Caracas es una ciudad que depende del servicio, no es una ciudad industrial. Venezuela es una economía desindustrializada desde finales de los 70 y es una economía centrada en el sector servicio. Y en una ciudad colapsada y de servicios, la moto, que además tiene que ver con la transgresión, porque toda empresa que contrataba una moto, un motorizado, justamente esperaba que el motorizado rompiera las normas de tránsito para hacer llegar mercadería, correspondencia. La moto era la condición necesaria para la circulación del capital.
Llevaba mercancías, cheques, dinero, encomiendas. No era posible, la economía de la ciudad no se movería sin las motos. Entonces el motorizado era una figura clave. Y la mayor parte, y era la principal fuente de empleo, la principal oferta de empleo de los varones de clase popular era ser motorizado para una empresa, ser mensajeros. Entonces todos estos chicos, para sus padres la moto no era solamente un medio de transporte, sino era un medio de estatus y un medio de vida fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los últimos 20 años cuando estos chicos nacen? Que evidentemente la economía cambia, pero sobre todo cambia a partir del desarrollo de las tecnologías de información. El motorizado ya no es necesario, porque todas las operaciones que se hacían a través del motorizado se empezaron a hacer a través de Internet. Entonces dejó de ser necesario el motorizado y ya el motorizado no es una fuente de empleo. Estos muchachos si acaso trabajan como mototaxistas, llevando gente con motos, pero ya no es el trabajo de sus padres, ya no es una forma de inserción. La moto se convirtió simplemente en una fuente de estatus, una fuente de reconocimiento, de reputación, y hacer estas maromas casi suicidas, estas maromas descabelladas, es una forma de reconocimiento de unos muchachos que están claramente, a diferencia de sus padres que eran motorizados, están claramente excluidos del mundo del trabajo, ¿no? Del mundo del trabajo, que no consiguen ningún trabajo a diferencia de sus padres, y entonces la moto se convierte en una fuente de reputación, de reconocimiento, de mostrar valentía, honor, equilibrio. Incluso algunos reconocen que a los buenos caballeteros, y por eso se graban permanentemente en estas osadas piruetas, a los buenos caballeteros el crimen organizado los recluta porque reflejan no solamente un manejo sobre la moto que permite escapar de la policía a la hora de cometer un delito, a la hora de un asalto, por ejemplo, sino que también está asociado con una serie de valores personales como equilibrio, valor, osadía, audacia, centrarse, ¿no? Entonces una serie de valores que son reconocibles en el mundo del delito, de la forma más organizada de delito. Entonces, para ellos la moto ya no es la forma de inserción en la economía laboral, sino en la economía formal, en la economía legal, sino un mecanismo de reconocimiento de reputación y eventualmente de inserción en la economía del delito. De hecho, en una oportunidad salíamos en estas noches de perros, como ellos le dicen, y nos encontramos con una alcabala de la policía que al ver 20 motorizados a toda velocidad empezaron a disparar. Por suerte no hirieron a nadie, pero lejos de intimidar a esto, los chicos les pareció una cosa fascinante y volvieron justamente, dieron la vuelta y volvieron hacia la policía para desafiarnos y volverse a enfrentar con los disparos de la policía y finalmente escapar. Es decir, que esto era una forma de afirmación, de estatus, de mostrar valor, de mostrar desafío, de mostrar rebeldía frente al orden de los adultos, ¿no? Por llamarlo así. Y había algo que aquí empiezo a trabajar la idea, que me interesa trabajar, que a mí me parecía interesante porque era algo que encontré en otros contextos, en los contextos de las cárceles y en los momentos que estos chicos se enfrentaban con la banda rival. Algo que yo llamo la economía política del rostro. Ellos permanentemente hablaban de el rostro, de darle. Cuando salían a hacer esto, ellos lo explicaban como que era necesario darle la cara a la vida. Era la frase que utilizaban, una frase que además me parecía muy cargada de cierta poética trágica, pero al mismo tiempo de mucho dramatismo. Darle la cara a la vida. Hay que darle la cara a la vida. Nosotros, lo que no tenemos nada, lo que nos toca era darle la cara a la vida a través de estos actos temerarios con la moto, ¿no? Al borde de la vida, darle la cara a la vida. Que era lo mismo que utilizaban cuando se iban a enfrentar con la banda rival. Hay que darle la cara a la vida. Y hay una serie de retórica sobre esto de la cara, de tener rostro. Por ejemplo, cuando se iban a enfrentar con alguien o iban a cometer un delito, y eran para que vieran rostro, era mostrar rostro. O alguien que era muy reconocido, era él, y se hacía una seña que marcaba el rostro. Era él. O se tomaban fotografías
Perdón, Alonso, pasa la siguiente. O se tomaban fotografías con armas, a veces prestadas, ni siquiera a veces eran de ellos, por cierto. Cuando unos años después llega la policía y los mata casi todos, las únicas fotografías de los que van a ver son gente que murió, por eso me las pongo, si no, no las pondría. Muchas veces lo que hacían es que buscaban estas fotografías en los teléfonos inteligentes o en Facebook y buscaban a los que tenían las armas y los ajusticiaban. Cuando en el 2015 empezó toda una campaña de exterminio, todos estos chicos murieron, todos eran chicos del barrio. Algunos ni siquiera eran delincuentes, sino que le parecía chic pedirle la pistola a el amigo, que si era delincuente, para firmar, decían también, firmar una. Es decir, mostrar el rostro, mostrar cara. ¿Qué significa esto de darle la cara a la... ¿Qué significa esto de darle la cara a la vida? Yo intentaba intentaba explorar esto. Hay como mucha literatura, esto de tener cara, de tener rostro, ¿no? Levinas, por ejemplo, no es un antropólogo ni un sociólogo, es un filósofo que tiene un trabajo muy bello sobre el rostro. El rostro es lo que nos da singularidad, es lo que nos ontologiza, nos hace ser sujetos. Y era un poco lo que yo presumo que pasa con estos chicos. La idea de tener cara es ser alguien. O sea, ¿quién tiene cara? O sea, ¿cuál es la fuente de respeto? Ser reconocidos. Cuando estamos en la calle, que alguien nos vea la cara y nos reconozca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es decir, la forma, el reconocimiento que está asociado al rostro. De hecho, alguien pasa por antipático y respetuoso. A mí me pasa mucho porque soy muy descuidado cuando nos pasa al lado y no nos saluda, ¿no? Nos sentimos degradados y respetados. Yo creo que esta idea de dar la cara tiene que ver con el tema de la exclusión de estos chicos. Es decir, tener cara, que es algo que todos tenemos, para estos chicos no era algo dado, era algo que se construía, algo que se lograba a través del ejercicio de actos extremos, como por ejemplo estas piruetas en las motos o caerse a balazo con la banda rival. Hacerse de cara, ser reconocidos, hacerse de una reputación, hacerse que le vieran la cara y la gente temblara, o la gente los respetara, o las chicas se enamoraran de ellos porque eran los que más sonaban, los que más brillaban. Esta es otra frase que permanentemente aluden, brillar. Se brilla, se pasa del fondo anónimo, oscuro, opaco de la exclusión a ser alguien a través del ejercicio de la violencia. La violencia individualiza, singulariza, vuelve a alguien a los que no son, como dice el poema de Galeano, a los nadie, a los que, como dice Galeano, no valen ni la bala que los mata. Entonces la violencia da rostro, da cara a estos chicos marcados por la exclusión. Y este es el punto que quiero desarrollar. ¿Cómo hablar de exclusión? ¿Por qué hablar de exclusión y de desigualdad en el caso de Venezuela, donde aparentemente durante los últimos años, por lo menos en el periodo que va del 2000 al 2013, luego esto cae abruptamente, y esto es uno de los elementos fundamentales del análisis, que se escapan de esta discusión, aparentemente la pobreza, la desigualdad y la exclusión había disminuido, y en efecto las cifras, que son cifras que pueden ser discutidas de por qué cambiaron, pero las cifras son más o menos aceptadas por distintos sectores. Por ejemplo, el gasto social llegó a ser en algunos momentos cerca de 900.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares anuales. Ahí vemos cómo subió el gasto social dramáticamente desde el 99 hasta los últimos años, la década pasada. El Gini, que como les decía es un índice de desigualdad, disminuye de 0,48 a 0,38, disminuye 10 décimas, lo que es muchísimo. La pobreza pasa de 55%, 21% de la población, ahora volvió a aumentar muchísimo. La mortalidad infantil pasa de 72 nacidos vivos por 100.000 a 77 nacidos vivos por 100.000. Es decir, que indudablemente podemos discutir cuáles son los factores de esto, si es el efecto de políticas virtuosas, si es el resultado del crecimiento de la economía que le ocurre en la mayor parte de los países de América Latina como resultado del aumento de los commodities, pero hay un mejoramiento de las condiciones de vida. Y sin embargo, los homicidios, como lo muestra esta gráfica, la línea verde es la línea de los homicidios, la tasa de muertes violentas, muerte por arma de fuego,
siguen aumentando. Esta gráfica demuestra cómo disminuye la desigualdad y aumentan al mismo tiempo las muertes violentas. Es contrafáctico a todas las discusiones, a todas las elaboraciones que se han hecho al respecto. Dos hipótesis explican la relación entre desigualdad y violencia. Explica la relación entre desigualdad y violencia. No me voy a detener en esto por razones de tiempo, pero hay dos tipos de teorías que explican la relación entre desigualdad y violencia. Una es la teoría de la atención, la hipótesis de la atención, que es estrés, la hipótesis del estrés, que son un conjunto de teorías que entiende que la violencia es un mecanismo que de algún modo intenta igualar la situación de los grupos desventajados. Por ejemplo, la teoría de Merton, de la anomia estructural, las teorías subculturales, la teoría de Agnew, y otra que es la teoría de la desorganización, la hipótesis de la desorganización social, que plantea que la desigualdad erosiona el capital social, la vinculación social, y esto contribuye con la violencia por la vía de la desorganización. Las teorías vinculadas con la Escuela de Chicago, con Wilkinson, con Sampson y la eficiencia colectiva, Putman y Coleman sobre el capital social. No me voy a detener en esto. Pero en Venezuela, aparentemente, estas teorías dejan de funcionar, y es lo que quiero poner en discusión. ¿Cómo disminuyó la pobreza durante la década pasada en Venezuela? En general, hay un aumento del gasto social, en buena medida, porque ahí tiene que ver con el aumento de los ingresos petroleros extraordinarios en la década pasada. Por lo tanto, hay un aumento del consumo, lo que en la inversión extraordinaria de la renta petrolera se invierte en un aumento, un crecimiento del consumo, no en un crecimiento de la oferta, de la producción, sino del consumo. Es decir, no se revierte la tendencia de la desindustrialización que venía de la década de los 80, sino que aumenta el consumo, aumento de empleo relacionado con el crecimiento de la burocracia y del sector servicios, esencialmente gente mayor y mujeres, y políticas sociales focalizadas que no tienen cobertura universal y débiles impacto en las condiciones estructurales. Esto, es decir, aumenta el gasto, y sin duda aumenta el gasto de los más pobres, aumenta el consumo de los sectores más pobres. Hay unas políticas redistributivas orientadas a los sectores más pobres, pero que no son universales y que no revierten las condiciones estructurales que generan pobreza y desigualdad. Entonces, lo que termina ocurriendo es una especie de mejoramiento general que es muy efímero, que justamente cuando caen los ingresos petroleros se desvanece, pero sin duda un aumento en general del consumo. La gente empieza a consumir en los sectores populares. Estos chicos tenían motos nuevas, por ejemplo, porque sus padres, que habían visto aumentar su salario o incluso habían conseguido trabajo por primera vez en décadas, sus padres les pudieron comprar motos nuevas, pero las políticas no tienen cobertura universal. Por ejemplo, no llegan a estos chicos, que en su mayoría nunca consiguieron trabajo o nunca consiguieron trabajo fijo, y no revierte las condiciones estructurales que generan desigualdad y pobreza. En general, mi hipótesis es que se produce una diferencia interclase, quizás disminuye la diferencia interclase, las diferencias entre los sectores más ricos y los sectores más pobres quizás disminuyen. Eso es lo que mide el Gini, cuál es la diferencia de ingreso entre los sectores, los deciles más altos de mayor ingreso, los deciles de menor ingreso, eso disminuye, pero de algún modo en las clases, en los sectores populares, en las clases trabajadoras, aparecen desigualdades intraclases dentro de la misma clase, a veces dentro de una misma familia, a partir de las condiciones diferenciales de acceso a la renta, a la renta que había distribuido el Estado a propósito de los ingresos petroleros extraordinarios. Es decir, que algunos sectores sociales de los grupos menos favorecidos se ven en mejores condiciones y mejoran significativamente sus condiciones de vida porque tienen acceso a esta renta, sobre todo los sectores, los trabajadores, la gente que venía del mundo del trabajo, y otros se quedan claramente en desventaja y esto hace que aparezcan brechas, diferencias intraclases, en los mismos grupos populares. Incluso a veces en la misma familia, que la madre podía conseguir trabajo. Por ejemplo, muchos de estos chicos tenían tarjeta de crédito porque la mamá tenía tenía ingresos, le podía pagar una tarjeta de crédito, pero ellos mismos no iban a conseguir nunca trabajo. Entonces aparecen brechas intraclases que para mí permiten explicar una nueva forma de desigualdad
a la que no es sensible los mecanismos de medición y que permiten explicar, permiten entender por qué persiste la violencia, que por cierto siempre es una violencia también intraclase. La violencia es una violencia de pobre contra pobre. A diferencia de la violencia política que puede estar ocurriendo ahorita en Chile, que es una violencia contra el sistema, contra los símbolos del sistema, la violencia social y la violencia en Venezuela en particular era una violencia de pobres contra pobres, de muchachos pobres matándose con otros muchachos pobres. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que estos grupos se hayan sentido desfavorecidos? A mi modo de ver, tiene que ver con las marcas de la exclusión. La exclusión termina funcionando como una trampa que hace que los excluidos tengan menos posibilidad de romper el ciclo de la exclusión misma. Es decir, es una marca, la exclusión deja una marca que es cultural, que es social, que es disposicional. En ese sentido podemos hablar de capitales en el sentido que le da Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, distintos capitales que se ven vulnerados y que impiden el acceso a las oportunidades para salir de las exclusiones. Es decir, la exclusión, hay bloqueos estructurales que impide el acceso a las oportunidades que se abrió, la ventana de oportunidades que se abrió en este momento y que hace que estos chicos se mantengan excluidos. Por ejemplo, un caso es el de uno de los chicos que le vamos a poner Memín. A diferencia de su tono jocoso y expansivo habitual, la voz de Memín me llama por teléfono. La voz de Memín sonaba angustiada al teléfono esa tarde. Andrés, me llamaron para el trabajo. Yo ayudé a algunos a conseguir trabajo, que fueron, por cierto, los únicos que se salvaron, que se mantuvieron vivos. Andrés, me llamaron del trabajo, me quieren hacer una entrevista. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a decir, Andrés? Yo nunca he trabajado, nunca he estudiado, no sé hacer nada. Se van a dar cuenta que soy un vago. Me burlo de él, empiezo a bromear con él, le digo, pero tú no eres malandro, muchacho, te va a dar miedo una piche de entrevista de trabajo. Para mi sorpresa, Memín empieza a llorar al teléfono. Yo no voy a ir, Andrés, yo no voy a ir. Pocas horas antes, la noche anterior, había estado con Memín y algunos de sus amigos, parte de la banda del barrio, celebrando su cumpleaños en la calle, cumplía 28 años. El grupo de muchachos veía una mezcla dudosa de alcohol, con sandía y con Red Bull, una cosa espantosa, ante la mirada reprobatoria de los vecinos que pasaban. En cierto momento, en un acto que oscilaba entre el desafío y la explosión de alegría, Memín tomó un arma de uno de sus compinches e hizo un amague de dispararla. Quería impresionar a una chica que estaba cerca, me confesó después. Esa noche Memín cumplía 28 años. Nunca había tenido un empleo hasta que por gestiones nuestras conseguimos que a él y a varios de sus compañeros, que a la larga fueron de los pocos que permanecieron vivos y sin problema con la ley de todo su grupo, lo llamaran a un trabajo. Divertido y fanfarrón, Memín es un personaje destacado entre los suyos, querido y celebrado, animador y amistoso, que aunque reconociéndose cobarde, él se reía su misma cobardía a la hora de caerse a balas con la banda rival, de ser necesario no rehuía un enfrentamiento armado con sus compinches contra la banda de rival. Pero se mostraba profundamente desvalido y temeroso ante el mundo del trabajo formal, aun cuando sus familiares de más edad, incluyendo su mamá, que labora como enfermera, habían trabajado toda su vida. Esto habla de las marcas de la exclusión que hacía, que impedía que Memín y muchachos como Memín pudieran conseguir un trabajo adecuado. Habían vivido excluidos y a pesar que tenía un conjunto de capitales muy valorizado en su barrio, Memín era echador de broma, chancero, divertido y al mismo tiempo a pesar de reconocerse cobarde, no tenía terminaba cayéndose a plomo con los suyos, para defender los suyos frente a la banda adversaria. Sin embargo, esos capitales culturales no le servían para nada para conseguir trabajo, no le servían para nada. Es decir, en el mundo de la exclusión él tenía un cierto respeto, pero a la hora de buscar trabajo, él temía que se empezaran a burlar de él porque nunca había trabajado, no había estudiado, etcétera, etcétera, y se sentía completamente desvalido. Este hándicap de Memín, que es repetido por sus otros compañeros, representaba un bloqueo para conseguir trabajo en un momento que pudo haberse conseguido trabajo, entre otras razones. Otros factores en ese sentido, siempre dentro de las capitales culturales. Yo le decía a estos chicos los delicados, porque todo le parecía una ofensa. Yo no me voy a estar calando que me estén mandando, decía uno.
Se creen que uno es un muchacho, y uno es un tipo serio. A otro que empezó a trabajar y le revisaban el bolso, cuando salía del trabajo, decía, me traen contada como si fuera un malandro. Y yo decía, pero tú no eres un malandro, ¿ahora por qué reniegas de haberlo seguido? ¿No? Porque le revisaban el bolso como que él fuera un delincuente cuando meses atrás estaba asaltando gente. Entonces me tratan como que yo fuera un malandro. Entonces, pero termina habiendo justamente como secuela, como marca de la exclusión, una incapacidad para entrar en dinámicas laborales a las que todos estamos acostumbrados. Es decir, probablemente ustedes y nosotros, bueno, desde muy temprano se enfrentaron a entrevistas de trabajo, o tuvieron que cumplir horarios. Estos son chicos que no pueden cumplir horarios, o tenían que mantenerse en un lugar hemos estudiado esta idea de mantenerse durante 45 minutos, 40 minutos, no sé cuánto duran las horas de clase aquí, escuchando a un profesor, así sea aburrido. Tener que escuchar una charla a la 1:30 de la tarde y no salir corriendo, habla de una suerte de disciplinamiento, una incorporación de un hábitus, en el sentido bordusiano también, que estos chicos no tienen. Estos chicos no podían mantenerse durante 20 minutos quietos y tranquilos, porque nunca estudiaron o abandonaron los estudios tempranos y nunca trabajaron. No tenían perspectiva de futuro. Una de las cosas que me impresionaba es que no tenían perspectiva de futuro. Si yo le decía, mira, vamos a pintar todo este edificio, de inmediato lo hacían sin ningún problema. Pero si usted lo invitaba para mañana a las 9 de la mañana, para una fiesta increíble, un yate, porque además tiene una idea quizás forjada por estos videos del reggaetón y del hip hop, lo que llaman el blimblineo, una vida de lujo. Soñaban con yates, con carros últimos modelos, con rubias explotadas, con una vida de lujo y de escándalo. Le ofrecía todo eso a las 9 de la mañana y no venía nadie, porque no tenían la posibilidad de proyectarse en el futuro, de planificar. Porque planificar, pensar en el futuro, programarse, es algo que aprendemos en la vida de la inclusión. Cuando entramos a la escuela, que nos dicen que pasado mañana tenemos un examen, cuando entramos al trabajo, cuando empezamos a trabajar, que empezamos a ordenar la vida, el trabajo y el estudio no solamente es una forma de ingreso, sino genera un hábitus, un término también de Bourdieu, que organiza la vida, que nos da proyectos de vida, que nos da perspectiva de corto y largo plazo. Y estos chicos no la tienen. Por eso viven la vida al día. Y por eso la muerte no les importa mucho. Siempre y cuando sea una muerte honorable, una muerte de respeto, morirse como un varón, cayéndose a plomo con la policía, con un adversario, no huir. ¿No? Pero para ellos lo otro era inasequible, porque nunca fueron socializados en las reglas que nos permiten las condiciones el hábito de la inclusión. Luego, la ausencia de capitales sociales. Estos chicos tenían muchísimos amigos, me enseñaban su Facebook o las listas de los grupos de WhatsApp en los que participaban o sus teléfonos, tenían muchísimos amigos, es decir, redes muy densas, pero absolutamente acotadas. Todos eran muchachos como ellos. Es decir, ningún amigo era distinto a ellos. Ningún amigo les habría posibilitado conseguir trabajo o salir de un aprieto. Nosotros quizás tengamos menos amigos, pero tenemos un amigo de pronto que nos ayuda en una situación, que nos puede ayudar a conseguir trabajo. Por ejemplo, ¿para qué sirve estudiar? Estudiar sirve para muchas cosas, pero entre otras cosas, que las posibilidades de inserción laboral que van a tener ustedes en el futuro van a ser fraguadas por los capitales sociales que se inviertan en este espacio, con profesores, con compañeros que le van a conseguir trabajo. Yo doy clase en una escuela de Derecho, y los abogados saben que estudiar sirve fundamentalmente para tener amigos, porque en un país donde la ley no vale, la amistad es la mejor protección. Entonces tener amigos es una forma de ganar juicios, de tener acceso a un tribunal, de resolver causas judiciales, y así ocurre más o menos en todos lados. Así ocurre más o menos en todos lados. Tenemos amigos que son capitales, que movilizamos capitales sociales que nos permiten bandearnos en la áspera e incierta vida social. Estos chicos tienen amigos que son muchos, pero son amigos acotados. Todos son amigos todos son como ellos, excluidos, sin acceso a otros capitales, a otras fuentes, a otras oportunidades. Entonces son capitales acotados en redes muy urdidas. Por ejemplo, este es John Iker, este es el chico que yo les decía. La historia de John Iker parece una tragedia griega. John Iker, que fue de los que consiguió trabajo también,
él dejó el mundo de la violencia con el trabajo, y en ese momento el barrio se puso muy caliente, ¿no? Empezó a llegar la policía, empezaba a perseguir a todos los muchachos, hayan sido o no hayan sido, murieron varios, y él decidió irse del barrio, porque le daba miedo que lo buscaran a él, porque nos discriminaban, el que agarraban, el que pescaban, como dicen ellos, iba para esa, lo podían matar o lo podían llevar preso, y decidió irse del barrio, este es un barrio en Caracas, cerca del centro de Caracas, se fue a una ciudad satélite, a Guarenas, que queda a unos 50 kilómetros de las afueras de Caracas, a donde una tía, Yonay, que es un muchacho, ya tenía como 21 años, 22 años en esta época, y bueno, típico de un muchacho de esa edad, no se la llevaba bien con la tía, y se fue donde otro amigo en los Valles del Tuy, que es otra periferia, una periferia muy depauperada, que queda a unos 150 kilómetros en las afueras de Caracas, y se fue donde su amigo toda la vida, que sí estaba metido en problemas. Llegó la policía, buscando a su amigo, encontró a su amigo, encontró a John Iker y los mató a los dos, ¿no? Los mató a los dos. Es decir, John Iker, su destino, ¿qué es el destino? ¿Qué es lo que marca nuestro destino? Nuestro destino lo marca fundamentalmente nuestras relaciones sociales, nuestro universo social. El destino social está marcado por la gente con la que nos relacionamos, los cursos de acción que hacemos. Es decir, nosotros no vamos a ser, ustedes no van a ser, posiblemente no van a ser muy pobres, yo no lo quiera, pero tampoco van a ser muy ricos, porque bueno, nadie que se vaya por las ciencias sociales va a ser muy rico. Nuestro destino está inscrito, como el destino de los héroes griegos, está inscrito en el universo social en el que participamos, en los cursos de acción que se abren, nuestras relaciones, etcétera, etcétera. En el caso de John Iker, el destino lo alcanzó. Sus únicos amigos eran otros muchachos emproblemados, como dicen ellos mismos, metidos en problemas, y eso lo alcanzó. Él, aunque hiciese esfuerzo por dejar los problemas, aunque se haya ido 150 kilómetros del barrio donde él consideraba que podía correr peligro, el destino lo alcanzó. Entonces son redes sociales acotadas que tampoco permiten la inclusión social. Y luego, bloqueos en los capitales políticos, en las relaciones con el poder, las relaciones con el Estado. Por ejemplo, Román, que era mi amigo con el que yo llegué al barrio, es un importante dirigente comunitario, cuando me empezó a ver con los chicos, me empezó a recriminar. Empezó a recriminarme en mi junta con ese grupo de muchachos. Tú pierdes el tiempo con ellos. Esos son un poco de vagos que no sirven para nada. Cuando yo salgo temprano a trabajar, me los encuentro siempre en la esquina bebiendo alcohol, pues, aguardiente. Sin caer en cuenta que describía la fuente de la diferencia de donde nacían sus recelos. Mientras él, obrero de los 14 años, salía muy temprano a trabajar por todas las mañanas, todos estos muchachos desempleados se quedaban bebiendo. Es decir, que en un momento que de pronto en las comunidades los líderes sociales lograron canales de acceso al poder político, veían con recelo a estos chicos con el que empezaban a diferenciarse, porque ellos habían logrado niveles de inclusión social importantes, y mientras estos chicos se mantenían excluidos y empezaban a verlo con preocupación y recelo, y esto era lo que Román señalaba, y por lo cual no confiaba en ellos. Esto cambió por suerte después, pero con Román y los adultos del barrio, que era lo que recelaba, lo que planteaba John Iker en la conversación inicial que les planteé, decía, los viejos se agarran todos para ellos, nos dejan fuera a nosotros. Porque en efecto los viejos no confiaban en los muchachos, los veían como malandros, como vagos, como gente sin ninguna posibilidad, mientras ellos eran trabajadores. Entonces empezaba a darse esta marca, esta diferenciación social en el barrio. Y finalmente, entonces estas marcas suponen una desventaja para acceder a oportunidades lícitas, para acceder al mundo del trabajo, para acceder al mundo de la exclusión, que perpetúa la exclusión. Es decir, las políticas sociales que se hayan ensayado más allá de su valoración eran incapaces de movilizar e incluir a estos chicos que se quedaban rezagados de estas mismas estrategias redistributivas, y por lo tanto aparecían brechas entre clases que no estaban tan marcadas antes. Frente a esto, y esta es mi hipótesis, la violencia se convierte
en una estrategia de gestión de capitales precarios. Ante la imposibilidad de la inclusión social, la violencia se convierte en un mecanismo de gestión de capitales, una revalorización del sujeto en el campo de la exclusión. Si usted no tiene nada, la violencia es un mecanismo de potenciar lo poco que no tiene o la nada que no tiene. En este caso, ahora muestro algunas viñetas de la cárcel, de mi trabajo en la cárcel. Una cárcel que llamaremos, ¿cómo es que la llamo yo en mis textos? Peonía, que es una famosa novela del siglo XIX venezolana, Peonía. Esto es una cárcel controlada por los mismos presos, por una prison gang, una pandilla carcelaria que en el argot se llama el carro. Sí, pero no es el nombre que ellos le dan. El carro. El carro es un estado paralelo que controla las cárceles, donde el jefe es el principal, de ahí es que viene el término PRAN, yo creo que es una abreviatura, que tiene un orden implacable en la cárcel. Un orden implacable en la cárcel, modulado por un conjunto de normas informales que regula la vida interna en la cárcel, la vida cotidiana. Hay un conjunto de cosas que se pueden hacer y otras muchas que no se pueden hacer, desde la forma de caminar, la forma de vestirse, la forma de hablar. Por ejemplo, el lenguaje está expurgado de cualquier palabra de doble sentido. No se puede decir leche, no se puede decir, los números cambian, no se puede decir, yo gasté 120 pesos, porque 120 alude a una palabra de doble sentido de ¿sientes cuánto? ¿Cuánto sientes? ¿No? Entonces, toda palabra de doble sentido está claramente expurgada del lenguaje cotidiano y puede costarle la muerte a alguien. Claro, se trata de, esto para mí, yo tengo algunos trabajos, si les interesa sobre esto, es unas regulaciones aparentemente peregrinas, pero muy funcionales a la vida de la cárcel porque permite contener los conflictos en prisiones sobrehacinadas, sobrepobladas. Pero además, esta rutina, las fotografías que voy a mostrar son fotografías que tomaron los mismos chicos que le dimos cámara para que tomara fotografías de la vida cotidiana en las cárceles. Pero además, lo interesante es que someterse a estas normas draconianas, duras, severas, son normas, uno de nuestros protagonistas, hicimos una película con ellos, bueno, esa es otra historia. Este es uno de los protagonistas con su respectivo tabaco en ese momento, que están ellos, otros grupos. El tigre era que, como llamaban al PRAN, el jefe de la cárcel, el líder de la cárcel, está el dibujo del tigre y ellos adelante. La subordinación a estas normas, aparentemente peregrinas, draconianas, porque podían perder la vida o eran sometidos a veces a castigos atroces, les disparaban en las manos, o en los pies, en fin, o los encerraban. En la cárcel había una cárcel para los presos que no respetaban las normas de los mismos presos, que además, para que Michel Foucault se revuelque en su tumba, se llamaba centro de rehabilitación. Los presos que mandaban a los presos que, por ejemplo, no pagaban las deudas de drogas o no respetaban las normas informales de los presos a este centro de rehabilitación. Estos chicos, que eran los parias de la cárcel, venían del centro de rehabilitación. Y además, para estos presos, para estos chicos, someterse a estas normas dramáticas, estas normas eran una fuente de reconocimiento y reputación. Saberse comportar, sujetarse, ser rutinario, es decir, cumplir con la rutina, era una fuente de reputación dentro de la cárcel, pero que también se invertía fuera de la cárcel. Cuando salían de la cárcel, nosotros empezamos a ir a la cárcel porque nos impresionaba el peso que tenía la cárcel sobre estos chicos en el barrio. Era una forma, no solamente no le temían ir a la cárcel, sino que el que iba a la cárcel era más bien una expectativa de volver con un capital reputacional, con un capital simbólico acrecentado. Si se portaba bien en la cárcel, cuando llegaba al barrio, era recibido con plácemes. Mira, ese fue rutinario, ese se supo comportar, ese fue varón en la cárcel. Es decir, que someterse a estas normas era una forma de reputación en este mundo de la exclusión. En este mundo de la exclusión. Habían dos cosas, no lo voy a desarrollar en detalle por razones de tiempo, pero una de las cosas que más interesante era la pelea a cuchillo, lo que llamaban el desahogo. Aunque estaba proscrita toda violencia interpersonal por los jefes de la cárcel, por la pandilla que controlaba la cárcel, se permitían, a veces por disputas anteriores, a veces por tensiones, a veces casi por juego, una suerte de pelea reglada, pelea regulada con cuchillos artesanales, que llamaban el paseo. Todos los presos tenían el paseo. Y el paseo tenía
un tamaño específico. Debía ser una cuarta y 3 dedos. Lo suficientemente largo para herir al adversario, pero lo suficientemente corto para ser herido. Porque lo que había que mostrar era tanto la destreza en el uso del cuchillo, que se peleaba de una forma especial, que hace un arte marcial que habían inventado en la cárcel, como el poner el cuerpo, el arriesgarse, el exponerse, así como en las motos, con las motos, exponerse, exponer la propia vida, exponer el cuerpo, que es lo único que tiene el excluido, el cuerpo, poner el cuerpo en juego, ser valiente y no temblar a la hora de saberse que puede ser herido incluso mortalmente. A veces, generalmente no terminaba en la muerte, sino con heridas de gravedad variable, ¿no? Pero era una violencia arreglada, no hay violencia irracional, no hay violencia desmedida, no hay violencia desatada, es una violencia sometida a una racionalidad. Nuestro trabajo más reciente fueron entrevistas homicidas. E incluso en el acto de matar responde a determinadas reglas, determinado orden moral que establece cuándo, cómo y por qué se puede o no se puede matar a alguien. Es decir, hay un conjunto de valores, de normas, pueden ser absolutamente ajenas a nuestro universo moral, pero no son ausentes de cierta moralidad, de cierta racionalidad o de ciertos códigos que lo regulen. Así era la vida en la cárcel. Es decir, estas tesis criminológicas que plantean que la violencia es falta de control, todo lo contrario, lo que aprendían era controlarse. El malandro serio, se controla, se sabe comportar. Es decir, someterse a las normas, contrariamente a lo que creemos que los delincuentes no tienen normas, están sometidos a normas a veces mucho más extremas que las nuestras, normas que no podríamos soportar. Someterse a estas normas propias del mundo del delito los revalorizan como unos tipos serios, unos delincuentes de respeto, de honor, AMPA seria, dicen ellos mismos, rutinarios. Entonces, las normas de la cárcel o las normas del mundo del delito son también una forma de acrecentar capitales precarios a través de la violencia. Un tipo serio, un tipo que no se vuelve loco, un tipo que ejerce la violencia, que es capaz de movilizar la violencia de manera efectiva cuando corresponde y de acuerdo con determinadas reglas. Luego, la violencia es una forma de gestión de capitales sociales. Establece vínculos. En estos vínculos precarios, en estos vínculos acotados de los excluidos, la violencia motoriza y fortalece estos vínculos. Es la idea de los convives y los causas, la causa. Se vale de acuerdo con las relaciones que se tengan, tanto en la cárcel como en la vida fuera de la cárcel. Eran los amigos. Y cuando morían, siempre está una foto de 2 de ellos que murieron y que me la dieron, como lo recuerdan permanentemente en los estados de WhatsApp, en sus Facebook, de manera permanente, porque son las relaciones sociales las que revalorizan a estos chicos. Por ejemplo, en la cárcel hay un tribunal, es un Estado, calca al Estado. Hay está un gobierno, hay unas fuerzas armadas, hay unos policías que controlan cotidianamente, y hay un tribunal para el que rompe las normas. Y hay una cárcel, como yo se los acabo de decir. En el tribunal, que se llama el Tribunal de Lampa, la forma de juzgar a alguien, después que se defienda, el malandro tiene que saber hablar, no solamente caerse a pistola o a cuchillo, tiene que saber hablar, tiene que tener lírica, tiene que saber defenderse. Además de saber hablar, se movilizan sus relaciones sociales. Por ejemplo, ¿de dónde eres tú?, le preguntan. Yo soy del barrio de los Girasoles del Cementerio. Ah, bueno, vamos a llamar. Y llaman al barrio, al delincuente que manda en la banda. Mira, ¿tú conoces a Andrés? No, vale, sí, este es serio. Eso, o no, Andrés es un chigüire. Es decir, las relaciones sociales afuera y adentro determinan la valía del sujeto. Entonces la violencia es una forma, ese es serio porque cuando viene la policía se cae a plomo con nosotros, ese no le tiembla, ese no anda comiendo nada, etcétera, etcétera. Entonces determina la valía, los capitales sociales movilizados a través de la violencia determinan la valía del individuo. Y por último, todos estos capitales pueden ser fungibles económicamente. Como decíamos, en el caso de las motos, el que muestra capitales culturales para manejarse en la moto y jugarse la vida en estas motos piruetas pueden ser después reclutados en redes criminales o el que está en la cárcel y
termina mostrando respeto por las normas y que sabe comportarse, sabe conducirse de acuerdo con las normas, o el que tiene amigos que hablan de su valía en el mundo del delito, todos estos capitales pueden ser fungibles en términos de capitales económicos porque les permite mejorar trabajo, conseguir trabajo custodiando un punto de droga o asaltando a una banda de banqueros, etcétera, etcétera, o en sindicatos que extorsionan a empresas de construcción o vendiendo drogas. Es una forma también de mover capitales culturales. Por ejemplo, de nuevo Memín, extracto, esta viñeta, a mí me parece muy reveladora del tema de tanto del tema de las dificultades para el ingreso en el mercado laboral formal, como también cómo funcionaba el mundo, la movilización de capitales económicos en el mundo del delito. Memín, que era muy teatrero, consiguió trabajo después de aquella entrevista que lo angustiaba tanto y que lo puso a llorar por teléfono, consiguió trabajo y me dice, no, Andrés, cuando yo abro el sobre, porque consiguió trabajo de obrero, yo estoy abriendo el sobre, entonces representa el gesto de abrir un sobre con dinero, yo pensaba que con esos reales comprarle un vestido a mi mamá, sacar a la jeva, pareja, a un restaurante fino, tener para la primera cuota de la moto, porque había echado a perder la moto, quizás hasta comprarme un par de zapatos. Mira todo lo que yo pensaba hacer, se ríe. Pero cuando abro el sobre, en este punto guarda un silencio expectante mientras simula cara de sorpresa al mirar al mirar un sobre imaginario. ¿Qué encuentro? 4.000 bolos, salario mínimo en ese momento. Solo 4.000 bolívares por 15 días de trabajo desbaratándome la espalda cargando cajas. 4.000 bolívares, yo sacaba en 5 minutos, por robarme, tirarme un quieto, con un asalto, con un celular, en 5 minutos, y ahora en 15 días me dan 4.000 bolívares. Entonces, bueno, ¿cómo hay cómo el mundo del trabajo formal compite con dificultad con el mundo del delito, que eran unas rentas mucho más altas? El diferencial entre el salario asociado al trabajo y los productos suntuarios y de fácil acceso gratis a la mayor circulación de renta es para Memín un motivo de sorpresa y escándalo que le sirve para ridiculizar su recién adquirida condición de trabajadora asalariada. Aunque de inmediato matiza, claro, pero los reales mal habidos me lo gastaba en 5 minutos, mientras que ahora debo ahorrar y esperar para disfrutar mi vaina. Es decir, a lo mejor Memín simula frente a mí, frente a la cara de escándalo que debía haber puesto ante su confesión tan franca, a lo mejor Memín, en efecto, el mundo del trabajo permite una estructura de tiempo que no tiene el excluido. Dice, bueno, yo ahorro, entonces ahora no me puedo comprar todo lo que voy a comprarme, pero poco a poco, quizá en diciembre, con los aguinaldos, no me voy a comprar sino una parte de esto, etcétera, etcétera. Entonces, pero también era esto cómo los capitales, cómo la violencia permitía movilizar capitales precarios en la vida de Memín antes de entrar en el mundo laboral, que podía ser a través del robo o a través de los sindicatos. Hoy, por ejemplo, que es parte de las investigaciones que he hecho recientemente, se van a las minas de oro a explotar a los mineros o a la frontera, controlando las trochas por las que pasa la gasolina de contrabando, o incluso a Colombia, donde por ejemplo toda la recolección de hoja de coca está en manos de los raspachines, está en manos de chicos venezolanos que huyen del país, que se van del país. Pero cómo se moviliza de allí, la violencia sirve también evidentemente para la movilización de capitales económicos. Entonces, bueno, para ir resumiendo, a ver, la distribución de la renta genera desigualdades intraclases, a diferencia, o sea, en estos años se ha generado desigualdades intraclases a diferencia de las generalidades interclases del pasado, es decir, aparecen brechas en los sectores menos favorecidos, muchas veces una especie de sociología, etnosociología. Ellos me lo explicaban, por ejemplo, cuando yo les preguntaba, ¿por qué se caen a plomo con los de la banda de allá? No, porque esos son unos envidiosos, porque como nosotros tenemos motos nuevas, percha nueva, ropa nueva, ropa de marca, zapatos nuevos, lo de arriba son pobres, decían los de la banda, y nos ven con envidia. ¿Y por qué se caen a plomo con los de la banda del otro lado? No, porque esos son unos fanfarrones, porque como ellos tienen zapatos caros, nos ven a nosotros como que nosotros fuéramos
nos quieren tratar como unos pendejos, ¿no? Entonces hay una especie, esta idea de las diferencias intraclases como una forma de justificar la violencia. Pero, por ejemplo, la diferencia intraclases también tiene que ver con el acceso al trabajo. Por ejemplo, aunque disminuyó el desempleo en esa década, el desempleo juvenil aumentó. Porque el desempleo no disminuye como resultado del aumento de la productividad o de un proceso de reindustrialización del país. Venezuela se viene desindustrializando desde los años 70, desde el último boom petrolero, como ocurre en los países de América Latina en general, con el fracaso del proceso de sustitución de importaciones y la inserción en el mundo global. Entonces el empleo que crece es un empleo fundamentalmente el sector burocrático, y que no va a incorporar a estos chicos porque son sospechosos, porque no son trabajadores, son malandros, que de hecho el Estado lo que terminó haciendo fue matarlos a la mayoría. Y luego el sector servicio, que emplea fundamentalmente a mujeres. Entonces estos chicos se veían primero desempleados, perduraba la situación de desempleo en un momento de bonanza, lo que quizás la tensión que generaba la situación material, las condiciones materiales y las expectativas de consumo eran mucho más agudas, pero al mismo tiempo veían cómo mejoraba la condición de sus padres, de los adultos, incluso de sus propias compañeras, que en el mundo machista, digamos, de los sectores populares, los jóvenes sectores populares podía ser muy doloroso. Mi compañero, mi pareja trabaja y yo no trabajo, yo soy el vago. En ese contexto, la violencia se convertía también en una forma de afirmación vicaria, una afirmación sustituta, en una condición de exclusión. Y además porque los ingresos en general no estaban asociados con el trabajo, sino con el gasto público, con la distribución del gasto público vinculado con la renta, que este es el tema, que por eso cuando cae la renta, o sea, la renta que provenía del petróleo, toda esta ilusión, todo este momento de aumento, de mejora en la economía se viene abajo, que es quizás el debate más interesante, ¿no? Y que no me corresponde hacer acá, porque en el fondo, esto, ¿para qué sirve? Yo creo que plantea varias cosas, más allá de la discusión entre la renta, la relación entre renta y violencia. Por un lado, las limitaciones, los déficits de las políticas de inclusión social que se han ensayado en el continente, incluso de la mano de gobiernos que se presumen progresistas, como el de Venezuela y de otras regiones, que no logran revertir las condiciones estructurales, sino que las perpetúan. Y por otro lado, una situación más estructural y común al continente, que es la dependencia de rentas vinculadas con commodities que son absolutamente volátiles y lábiles, y que en un momento determinado sube el petróleo o sube los productos agrícolas, etcétera, y llega a un montón de dinero y después cae porque dependen del mercado internacional y todo esto se viene abajo y no hay posibilidad de transformar, o no se ha ensayado la posibilidad de transformar las condiciones estructurales que pasan por superar esta situación de dependencia de estos commodities, que bueno, que además tiene que ver con el lugar que en el orden económico internacional juegan nuestros países. Y que por eso América Latina quizás esto también puede permitir, y es una línea de trabajo, permitir pensar una relación entre esta economía rentista, esta economía extractivista, dependiente estrictamente de los commodities, y las altas tasas de violencia que tiene América Latina, que es el continente más violento de la región. Bueno, esto... Muchísimas gracias, Andrés, por tan detallada exposición. Abriría el espacio para comentarios, preguntas, para abrir el diálogo. Antes de tomar la palabra. Adelante, Marilo. Sí, muchas gracias, muy interesante. Comento mucho todos los casos que cuentas son de hombres, ¿no? Y entonces al final como que pareciera que hubiera una explicación. Vínculo dijo que las mujeres habían tenido más posibilidad de integración por el factor del sector servicio, que contrata más mujeres. No sé si puedes desarrollar un poco esa diferencia de género, de qué manera. Me imagino que sí hay mujeres también en la exclusión, o la verdad son pocas y aquí sí hay una relación de género muy
muy fuerte, que es el problema de los hombres jóvenes, mucho más que de las mujeres, que son cosas que vemos también en México. Las tasas de homicidio son enormes para los hombres, mucho más bajos, digo, para que no impacte tanto a las mujeres. No sé si puedes claro. Desarrollar esa parte. Hacemos una ronda, si te parece, ¿no? Yo creo, esperamos, a ver, ¿alguien más? 2, 3 personas más, por favor. A ver, la compañera acá. ¿Quién más? Todos van a participar, no se preocupen, ¿eh? ¿Quién seguiría de la compañera? Yo creo que suscita varias preguntas toda esta charla, ¿no? Ustedes están, si no me equivoco, la mayoría son el doctorado en migración y hay 3 grandes líneas de generación y aplicación del conocimiento. En alguna de ellas se inscriben, supongo, sus proyectos. Al menos la mitad de ustedes son extranjeros, la otra mitad son mexicanos, más o menos. Entonces yo creo que eso da pie para varios cuestionamientos desde diferentes perspectivas, ¿no? A ver, mientras alguien más piensa, usted, la compañera. Bueno, a mí me surge la inquietud cuando usted presentaba esto de los capitales y el tema de precariedad y exclusión. Yo lo encontraba muy similar a situaciones que se presentan en Bogotá. Cuando habla de ciertos barrios periféricos, pues es un contexto muy similar al contexto bogotano. Pero quisiera entender un poco más qué hizo que se agudizara la situación el fenómeno migratorio y todos estos temas de la diáspora venezolana, puntualmente qué ocurrió con este tipo de capitales que usted nos ha venido exponiendo. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo 2 como comentarios, ¿no?, que me parecieron muy interesantes en esta cuestión de las diferencias interclase, ¿no? Esa desigualdad interclase que… Intraclase, perdón, me parece muy interesante porque si bien es cierto, bueno, yo lo veo en el contexto de… Yo soy de Toluca, del Estado de México. Yo lo veo en 2 contextos, ¿no?, en dos formas. Primero, sí, en algún momento de la vida conocí a personas que precisamente tenían esa cuestión de la violencia, de estar también con la pandilla, con la banda, y que se veía esa situación, ¿no?, de trabajos precarios, de no insertarse efectivamente en el trabajo. Y por otro lado también lo veo en la actualidad esta cuestión de diferenciación social a partir de intraclase, a partir de cómo aún existen personas las personas mayores que tienen trabajos estables y que a lo mejor tienen cierta estabilidad económica, y sus hijos, ¿no?, que siendo a lo mejor ya personas de 30, 32, 33 años, 35 años, siguen viviendo con los padres, ¿no?, porque no se han logrado insertar efectivamente en el trabajo, o tienen trabajos también que son trabajos inestables por la cuestión de que no tienen un contrato, ¿no? O sea, me parece muy interesante esa perspectiva de desigualdad intraclase, que si bien no se cataliza en la violencia, sí puede verse reflejada en otras situaciones que son muy interesantes y que viven, ¿no?, y que quizá la identificamos en la cuestión ahora de los chavorrucos, ¿no? Los chavorrucos que siguen siendo chavos porque viven con sus papás, porque tienen trabajos más o menos estables, pero pues ya tienen cierta edad, ¿no? No, al revés. Se siguen considerando chavos porque andan de parranderos. Pero por esa situación, yo creo que por el hecho de que no tienen como una estabilidad económica y no… Yo creo que eso es interesante, por eso me parece muy interesante, ¿no?, esa cuestión. Y por otro lado también esta cuestión de la desigualdad intraclase, que tiene que ver con esta cuestión ya en cuestiones de migración, de cómo a lo mejor ciertos sectores de la población mexicana ven cierta competencia o ven como competidores a los migrantes, pero regularmente surge de clases medias. En alguna investigación, cuando yo hice la maestría aquí también en el COLEF, y había trabajado sobre actitudes hacia los migrantes, y una de las cosas que parecían muy interesantes es que aquellas personas que tenían educación básica
eran, no eran muy propensos a desarrollar actitudes negativas. Los que tenían educación superior, tampoco. Los que tenían una mayor percepción negativa hacia los inmigrantes centroamericanos eran los que habían concluido únicamente educación media superior. Eso es muy interesante porque a mí me parece como que esa visión también de competencia intraclase, yo creo que puede ir también por ahí, por eso ese concepto, esa cuestión de la desigualdad de intraclase me parece muy, muy, muy interesante. Y muchas gracias por la charla. Yanina. Bueno, yo también nada más un comentario que me parece muy interesante ver la cuestión del estatus, la cuestión que adquiere este joven que al ingresar a una pandilla, bueno, yo lo veo como pandilla, adquiere cierta movilidad social, ¿no? Y es lo mismo que vemos con los migrantes, que también estando en su comunidad de origen, que normalmente son comunidades rurales, pues es nada más un campesino, lo vemos así, ¿no? Pero al ser migrante también ya sube, ya no es nada más la persona trabajadora del campo, sino que ya es un proveedor, ¿no? Ya a lo mejor ya contribuye a la economía familiar, y es como lo veo yo también en el sentido de estas pandillas, bueno, lo que pude apreciar, ¿no? Ya no está nada más en su casa sin hacer nada, ya no es un joven, un nini, sino que ya por el medio que sea ya está teniendo una entrada de dinero. Bueno, ya es alguien, ya tiene un estatus. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a vincular la primera pregunta sobre las chicas, responder y así abordo algunos de los temas que planteaste ahora. Bueno, reconozco mi limitación, que hice un trabajo centrado en los jóvenes. Y estos son en los jóvenes varones. Y esto... y es además, curiosamente, un espacio muy masculinizado. Las mujeres están excluidas. Yo a veces, para molestarlo, porque son además muy virilizados, decía, ay, ustedes como que son medio... porque se la pasan todos juntos entre ellos. Sí. En una fiesta, las fiestas, que son estas fiestas de música electrónica, bailan entre ellos y las chicas por allá cuchicheando. Entonces es un mundo muy masculinizado que excluye a las mujeres. Lo que... Por supuesto hay chicas excluidas. Por supuesto hay chicas excluidas. Hay una situación de exclusión también de las muchachas que también tienen justo estos bloqueos de capitales o déficit de capitales que no les permiten entrar en el mundo laboral, en el mundo de la inclusión social, pero creo que tienen más oportunidades por el tipo de economía que crece, que es una economía de servicio. Esto ya lo trabajó Philippe Bourdieu a propósito de la economía de Nueva York en los años 80, en ese libro imprescindible, En busca de respeto. Por cierto, Philippe Bourdieu, que es amigo, me contó que está haciendo trabajo de campo aquí en Tijuana con deportados mexicanos en la zona de donde hay unos drenajes que llegan al agua. Gordo le llaman. Debe ser allí, no recuerdo el lugar, pero sería interesante que se pusieran, porque creo que es un antropólogo extraordinario que justo tiene esta perspectiva, inspiró muchísimo este trabajo. Entonces, claro, el sector servicio demanda mano de obra femenina, e incluso los hombres se feminizan o se sienten feminizados. Muchos de estos chicos no es que no conseguían trabajo, sino que rechazaban un trabajo que consideraban un trabajo de mujeres. Por ejemplo, uno de ellos consiguió trabajo limpiando baños y yo limpiar baños, ni en mi casa, ¿no? Limpiar baños, limpiar cosas, atender al público, sacar fotocopias, esto de vender cosas, esto es de mujeres. En la cárcel, de hecho, los que tienen ese tipo de trabajo son parias. En la estricta jerarquización de las cárceles, el que tiene este tipo de trabajo se les llama bruja. El que trabajó en una tienda o limpiando es una bruja y es tratado como un homosexual y es un paria en la cárcel. Se le ve como es un lugar maldito en la estructura carcelaria. Entonces, porque es una economía feminizada por dos razones, porque la pobreza tiene rostro de mujer. Mujeres padecen de manera mucho más dramática el tema de la pobreza, pero además porque el trabajo sobre todo demanda
presencia de mano de obra femenina, poco calificada, y de algún modo los chicos se sienten excluidos. Ahora, esto no quiere decir que no haya chicas excluidas. Y aunque no participan en la violencia, sí en estos cuadros de violencia tan extrema, sí de algún modo también tienen cierto grado de participación, de muchas maneras, ¿no? La más clara es el embarazo. Estas chicas, o sea, y ahí la pregunta sobre lo del chavorruco, creo que esto también tiene expresiones culturales vinculadas con la estratificación social. En los sectores populares, mientras en la clase media baja quizás la idea del chavorruco puede ser una estrategia, por lo que entendí que era el chavorruco, puede ser una estrategia exitosa de sobrevivencia en este campo de exclusión, en los sectores populares, muy masculinizados, muy machistas, el hombre que no trabaja, el hombre que no es proveedor, el hombre que vive en su casa, tiene la virilidad puesta en cuestión. Su masculinidad está puesta en entredicho. Un tipo que no trabaja está puesto en entredicho de la masculinidad. Es una forma, o sea, un chiste común. Si vive con tu mamá y no trabaja y tienes la letra bonita, ya eres sospechoso de tu virilidad está en cuestión. Por eso la violencia es una forma también, una manera de entenderlo es también como un mecanismo de afirmación de masculinidad. La violencia dice que contra toda sospecha, contra la exclusión, es decir, la exclusión en estos contextos culturales además tiene es una marcada afrenta a la masculinidad. Alguien que dependa de la familia, que no provea, y peor aún, que lo mantenga la mujer, es sospechoso en su masculinidad. Por eso la violencia es una forma de afirmación de masculinidad, además, no es algo que haya abordado, pero es una manera de afirmar la masculinidad. Yo soy hombre a pesar de que no tengo trabajo, que no asumo el rol culturalmente asignado de género de hombre más proveedor. Sin embargo, yo soy un verdadero hombre porque me bato a tiro con los demás. Si no estoy temiendo, tengo rostro, doy la cara a la vida, soy un hombrecito, ¿no? Entonces la violencia también tiene que ver con una renegociación de la masculinidad. En el caso de las chicas, el tema de la feminidad se juega en el embarazo. No puedo ejercer los roles de mujer, los roles culturalmente definidos de mujer, por también las condiciones de exclusión, y esto lo negocio con el embarazo precoz. Por eso las chicas quedan embarazadas muy tempranamente y generalmente muchachos excluidos que terminan dejándolas, y generalmente estos chicos admiran a los muchachos que andan armados, a los malandros, etcétera, etcétera. Entonces también hay algo, ahí está, yo creo, para mí el embarazo precoz sería la recepción del lado de las chicas de las marcas de la exclusión como una estrategia de sobrevivencia, de revalorización en un campo de precario, porque por supuesto, como estar armados no les permite superar los lastres de la exclusión, quedar embarazada a los 15 años no les permite, por el contrario, ambas condiciones perpetúan el campo de la exclusión, pero les permite tener fuentes alternativas de estatus y respeto y de afirmación, ¿no? Esto entre otras estrategias. En todo caso, chicos y chicas ponen en juego el único capital que tienen, lo único que tienen, que es su cuerpo. Por ejemplo, en la pelea de cuchillo o en las motos, lo que se demuestra es, pongo mi cuerpo en riesgo, y esto me valoriza, porque no tengo otra cosa. Es decir, nosotros que tenemos la palabra. Nosotros, bueno, ¿qué nos revaloriza en nuestro mundo? El hablar articulados, el poder de expresar, desarrollar ideas. No, este tipo sí habla, o esta chica sí habla bien, esta es inteligente, ¿no? Eso es una especie de especie que ponemos en una especie de valor que ponemos en el campo de los intercambios, la palabra, la capacidad de discurso articulado. Estos chicos ni tienen esto, ni valen nada en su mundo, ser un charlero, como dicen. Pero sí el cuerpo, ponen en juego el cuerpo, ¿no? Las chicas a través del embarazo, o si no, a través de la chica bonita que intenta conseguir novio, que se revaloriza por su belleza, porque es atractiva en este mundo, o el chico que a través de la violencia, el ejercicio de la violencia y jugándose su propia vida, se revaloriza en este mundo de la exclusión. Sin duda hay muchas otras estrategias, ¿no? No se me ocurren, pero
en estos momentos. Por ejemplo, el tema del Evangelio. El tema, por ejemplo, cómo yo entro ¿cuál es mi entrada generalmente a estos grupos excluidos? Con los deportistas. Con los deportistas y con los artistas, los MC, los raperos. Porque de algún modo el deportista y el rapero es un excluido o viene del mundo de la exclusión que utilizando capitales que ellos pueden tener, el rapero, la capacidad de convertir en verso la vida cotidiana del muchacho malandro, el deportista a través del uso del cuerpo también como el muchacho malandro, logran invertir sus capitales en un mundo de mayor inclusión social y de mayor éxito. Entonces admiran muchísimo a los jugadores, admiran a los jugadores de básquet, por ejemplo, de los deportes generalmente más rudos, ¿no? En Venezuela el básquetbol. Admiran muchísimo o al boxeo, pero sobre todo el básquetbol. Admiran muchísimo a los deportistas, hablan siempre de alguien del barrio que está jugando en la liga, en la NBA o en la Liga Europea de Básquetbol, que salió de abajo, con que ellos jugaban, que era un igual a mí. Hablan siempre de una especie hay una leyenda urbana de un muchacho que llegó muy arriba a través del deporte o si no de los MC, que son chicos que parecen como traductores, así pensando en la etnografía, que siempre es una suerte de traducción. Estos chicos permiten una traducción porque me permiten a mí llegar a ellos, porque andan entre dos mundos, ¿no? Pero es una estrategia exitosa de una condición de precariedad y de diferencias intraclases de poder lograr niveles de inserción efectivos. El tema Colombia es el contraejemplo de Venezuela, porque en Colombia aumenta la desigualdad en estos años y disminuye la violencia. Disminuye la violencia probablemente porque la violencia cambia. Hay una especie, lo que dicen los estudios es que hay una especie de centralización de la violencia en grupos criminales, ¿no? Entonces hay un nuevo monopolio criminal de la violencia que hace que se disminuya la violencia. Pero Colombia es un ejemplo, es el ejemplo inverso, ¿no? Que aumenta la desigualdad y disminuye la violencia, mientras en Venezuela en esos años disminuyó la desigualdad y aumenta la violencia. El tema de la migración, ¿por qué la gente migra? Mira, yo estoy haciendo un trabajo reciente sobre eso, no me atrevo a hablar de trabajos en desarrollo, porque se pueden caer en muchos lugares comunes, en muchos prejuicios. En general, a mí me parece que en Venezuela fue un país receptor de migración, sobre todo migración colombiana, pero no únicamente colombiana. Eso es lo que olvidamos venezolanos y colombianos en estos momentos en que se invierte la relación migratoria, la hipótesis migratoria. ¿Y en qué momento Venezuela recibe migración? Cuando aumentan los precios petroleros. Hay una relación entre el aumento de los precios petroleros, el aumento del PIB y la migración. Pasó en los 70, en los 80, 90, cuando caen los ingresos petroleros, se produce una reversión de la tendencia migratoria. Empiezan a migrar muchos venezolanos, sobre todo hijos de colombianos, a Colombia, y ahora ocurre lo mismo. Sin duda tiene que ver con otros factores como las pésimas políticas que se han implementado en Venezuela. Yo no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí creo que tiene mucho que ver justamente con una economía, que es la economía de la región. Lo que pasa es que Venezuela es muy clara la dependencia del petróleo. El 90% de las importaciones, los ingresos de Venezuela dependen del petróleo. Cae el petróleo y se desploma la economía. Entonces, es una relación muy clara entre el problema de los commodities y las corrientes migratorias en la región. En Venezuela, lo poco que yo he podido recoger, porque estamos reconstruyendo datos secundarios que son muy inciertos en la región, porque hay dobles conteos, ocultamiento de datos, etcétera, etcétera. En Venezuela, particularmente, no hay datos confiables. Entonces estamos en un proceso de reconstrucción de los datos secundarios y entrevistas a migrantes. Lo que hemos podido ver hasta ahora es que una primera ola migratoria, que gente con dinero, que se va de Venezuela por razón, digamos, de incertidumbre política. Luego hay una migración clase media a principios de esta década, y a partir del 2015, 2016, una migración de gente pobre. Curiosamente, era la gente pobre incluida. Porque lo que termina ocurriendo, y esto todo, insisto, que son hipótesis de trabajo en desarrollo, pero lo que hemos podido encontrar es que los primeros que se van son los que dependen del salario, porque se destruye el salario en Venezuela.
O sea, yo soy profesor universitario del último escalafón, con todos los méritos del mundo y gano algo así como ¿cuánto debemos estar ganando, profesor? ¿Ah? No, pero nos lo subieron, creo que son ahora como $20 nos lo subieron en estos días. ¿Cada cuánto? $20. Mensuales. Okay. Mensuales. Entonces, vivir del salario es imposible en Venezuela desde hace por lo menos 3 años. 3 años. O sea, el salario se deteriora. Entonces, los que dependen del salario son los primeros que se van. Porque los que, curiosamente, y esto volvemos al tema de la diferencia entre clases, es decir, en la sociedad del trabajo, de lo que se trata es el fin del mundo. En Venezuela muy clara y dramáticamente por todas estas condiciones que apenas hemos sugerido, pero creo que es un fenómeno más o menos universal. Las sociedades contemporáneas se enfrentan al fin del trabajo salarizado. El trabajo salarizado permitía una distribución interclase a partir de los ingresos salariales. El salario era un clivaje que permitía dividir, organizar la sociedad entre el que trabajaba, que tenía un trabajo, ingreso básico, un obrero no cualificado que recibía un salario bajo, y de pronto un gerente de alto nivel, un CEO de una transnacional que tenía un salario de muchos cientos de miles de dólares mensuales, ¿no? Pero era el salario el que distribuía las diferencias interclase, ¿no? Era una relación vertical, ¿no? Esto es lo que dice Rosan Ballon, es un autor francés que trabaja estas diferencias, estas nuevas formas de la desigualdad. También Charles Tilly es otro que trabaja en las nuevas formas de desigualdad. Entonces, pero ya el salario no organiza la vida social, no jerarquiza. Son otras formas de ingreso, otros capitales, y aquí es que aparecen entonces estas diferencias. En Venezuela lo que ha terminado ocurriendo es que el salario se desvanece. Y entonces la primera gran ola migratoria son jóvenes, varones de nuevo, que estaban incluidos curiosamente. No son los excluidos los que se van. Porque curiosamente los excluidos tienen más posibilidades de sobrevivir. Porque tienen, los excluidos del mercado laboral al menos. Porque tienen los que viven en la economía informal. Es decir, alguien que venda papitas fritas en la autopista tiene más posibilidades de adaptarse a una situación tan cambiante como la economía venezolana que yo, que soy profesor universitario, porque puede ajustar al momento, ¿no? el precio de la papita, o alguien que dependa de divisas extranjeras, que reciba remesa mucho más. Entonces el salario se desvanece y son los que dependen del salario los primeros que se van. Luego se van las mujeres y los que dependen de las redes de protección social que intentó el gobierno a través de las bolsas de alimentos, a través de subsidios que también fueron desbordados por la situación económica. Son ellos los que se van. A mi modo de entender, esto, insisto, son cosas aún en desarrollo. Porque además irse es una buena estrategia porque permite sobrevivir personalmente y al mismo tiempo ayudar a la familia. Porque el que se va, a ver, en Quito, el salario mínimo de un ecuatoriano son 500, un patrón a un ecuatoriano tiene que pagarle $500 entre salarios mínimos y distintos complementos. A un venezolano le paga $100. Con $100 vive en condiciones muy precarias en Quito, pero sobrevive, y al mismo tiempo puede mandarle $50 a su familia, que al menos un cierto alivio a su familia en Venezuela. Entonces se convierte en una estrategia familiar. La familia termina propiciando que alguien se vaya para poder depender. Insisto, todos son todavía cosas en desarrollo. Bueno, creo que he respondido a la pregunta. ¿Alguien más? Acá la compañera y el compañero. Ok. Adelante. Uy, me quedé sin ¿a qué hora que salía el autobús? ¿A qué hora que salía el autobús? Le escuché un poquito, sí, en las gráficas que presentó, que hablaba más o menos de lo que pasaba en los indicadores económicos un poco hasta el 2013. Pero me gustaría que nos relatara un poquito el tiempo que involucra el estudio de estos jóvenes y si les dio luego algún seguimiento, digamos si evolucionaron, porque yo lo comparaba un poquito con Honduras.
lo del fenómeno de las pandillas que se dan allá. Pero en el caso de Honduras ya prácticamente están en el crimen organizado y han evolucionado mucho. Digamos, yo tenía estudiantes que eran mareros y no es que se quedan sin estudios, sino que ahora tratan de mandarlos a los colegios también. Entonces, para ver cómo va, comparándolo, ¿verdad?, cómo va ese fenómeno que se da con estos muchachos en Venezuela. Bueno, nada más, por ahí escuchaba dentro del relato que decía, ¿no?, de que no sé cuántos bolívares lo podía ganar en 5 minutos. Y esto me remontó un poco a un relato de un muchacho sicario en un lugar del norte que me hablaba de esto, ¿no?, de quizás ganaba como 15, 17 mil pesos al mes y él me decía, esto me lo gasto en muy poco tiempo. Él tenía ya la intención de dejar el cártel, ¿no? Y quería estudiar Derecho, tenía un discurso muy elaborado, muy profundo y me hablaba de sus intenciones y yo le preguntaba, ¿tienes algo ahorrado? Y me decía, no tengo nada. Entonces, como ¿por qué? ¿Por qué no tienes nada ahorrado? Y ahí hay un fondo, ¿no? Una desvinculación familiar, como ¿para qué ahorro si a quién se lo doy? ¿No? Ahí daba cuenta de que no había esta relación como para esforzarse por alguien más. Y además un juego de vida-muerte, la visión muy corta de la vida es en cada enfrentamiento, en cada salida es jugarse a la muerte, como para qué guardar dinero, ¿no? Entonces eso era de gastarlo y no había una visión o una lucha por la vida, porque la vida se la jugaba a cada momento, ¿no? Y bueno, esto un poco hablando de lo que me hizo pensar, ¿no? Porque a veces podemos decir, bueno, si ganan tanto, como ¿por qué no se ve esa materializado, o por qué no aprovechan y hacen algo, ¿no? Que siempre decimos, pero es siempre jugarse la vida y es no ver nada más el paso de enfrente y no se puede ver más allá. Ok, buenas tardes. Bueno, profe, de verdad, pues estaba esperando por lo menos que tocara un poco el tema de la crisis de Venezuela. Yo soy venezolano. Para identificar algunos de los elementos que usted mencionó durante su trabajo. La primera pregunta que le tengo es si luego que hizo este estudio y tuvo esos resultados con este grupo de jóvenes que de alguna manera eran excluidos, ¿cómo observa la situación ahorita en las barriadas venezolanas? En términos, estoy utilizando términos venezolanos, ¿no? En las barriadas venezolanas, donde ahorita se ha agudizado más el tema por las crisis económicas, ¿no? Lo segundo es que también vi que usted hizo un estudio en las cárceles. No sé si tiene conocimiento de las cárceles en el estado Táchira. Alguno de las personas que han caído presas en las cárceles del estado Táchira y que han tenido altos índices de suicidio, en este momento son guardaespaldas de los principales ministros del país. Entonces, quisiera saber si, o sea, cómo después de que fueron como que recolectados o estaban allí después, ¿qué pasó para poderlos sacar y que formen parte de esto, ¿no? En esa dinámica. Y si esos mismos estudios que usted planteaba con este grupo de jóvenes, que por cierto en Caracas pues se evidencia mucho más que en las otras regiones del país, y cuando por ejemplo usted daba algunos ejemplos del tema de mujeres y hombres, pues en el estado Táchira, que es donde yo vivo, es la región andina, hay unas características culturales muy distintas. Okay. Entonces, bueno, es como que entendía que lo que hacía referencia es por la zona central del país, que de repente tiene esas características, porque la de nosotros hasta el momento pues no. Okay. Sin embargo,
hay unas connotaciones que se están empezando a evidenciar y hay una transformación en la zona de Táchira, norte de Santander, justamente porque la gran oleada que se ha movilizado hacia la parte de esta frontera, justamente es de esta zona del centro. Y entonces la dinámica que nosotros teníamos allí de una cuestión de respeto hacia el otro, de no ver pandillas como se evidencian, ahora están los malandros de Caracas ubicados en la zona, en esta zona, y aparte de eso enfrentándose a los colombianos, que si son grupos paramilitares, que si son grupos de Águilas Negras, que si son grupos, entonces todo eso hay una contrastación ahorita en eso. Entonces no sé si en términos generales si luego de su estudio, que bien profundo que lo pudo organizar, en este momento tiene conocimiento de alguno de estos espacios, porque lo que entendí al final es que como que queda vivo uno solo de todos los que conversaban con usted. No sé si es así o estoy perdido, pero si de repente ha vuelto a alguno de estos sectores de la Gran Caracas a evidenciar qué piensan ahora de estos términos de la vida, porque con toda la crisis que he visto yo también en Caracas en los últimos momentos que he ido, pues a mí me causa preocupación aún más cómo están haciendo ahorita estas zonas de barrio en términos de que estos chamos pues quizás por alguna u otra manera lo podían hacer por ego, lo podrían hacer por pertenecer a un grupo de este tipo, o porque sencillamente pues les tocaba por obligación estar, porque a lo mejor pues no iban a las instituciones, no sé. Pero si usted en este último año 2018, donde se evidencia con mayor énfasis la situación país, ha podido identificar estos grupos, y aún todavía ven la situación así, o ahora cómo identifican esta realidad para ellos, ¿no? Sí, bueno, una aclaratoria metodológica, estos son trabajos etnográficos, eso supone una riqueza muy grande y una limitación muy clara, es decir, son trabajos que no son, yo no puedo hablar del país, en ese sentido yo podría dar mi opinión sobre la situación del país, pero me parece que lo más importante, ateniéndose al espacio académico, es los datos que yo tengo, que son de carácter estrictamente etnográficos, y en tal sentido muy limitados. Es un trabajo ideográfico, no nomotético. Yo no puedo establecer generalizaciones. Algunas pistas quizás sí, pero no más allá de eso, ¿no? Entonces, por eso, en efecto, es muy situado en este campo en particular, y en otros campos quizás lo hago dialogar con otras investigaciones con las que entonces puedo cruzar y dialogar e intentar comparar, pero lejos de una lectura global de la situación del país. Podría dar siempre refiriéndome a la investigación misma, ¿no? Pero sin duda tengo cosas que decir a propósito de tu intervención, además porque hice trabajo, bueno, y nos conocimos, hice trabajo no etnográfico, porque bueno, una etnografía no se hace un mes, estas son investigaciones de 5 años, yo sigo yendo a este campo, ya no a la cárcel, pero sigo a este campo, pero hice una investigación de 1 mes, 2 meses en la zona de la frontera, tengo pensado volver. Y en efecto, yo tengo un trabajo que bueno, que será ya en otra oportunidad que los presente, quizás si me vuelven a invitar al colegio, voy a presentar estos cambios de la violencia de los grupos criminales en la frontera. Por cierto, se los puedo mandar porque además me gustaría sus comentarios, de ustedes también. Pero sin duda que ha habido cambios muy claros. Yo no estoy de acuerdo, creo que hay una romantización que no es de la región, es siempre, los malandros son de otro lado. Siempre pensamos que los malandros son del barrio de al lado, ¿no? No estoy de acuerdo que no había grupos criminales en el Táchira, sí lo habían, y bueno, la presencia del paramilitarismo colombiano los hacía particularmente virulentos, pero sin duda que esta migración masiva ha contribuido a la reconfiguración del delito de los grupos criminales, no solo y no principalmente en la vía de que ahora los malandros son de Caracas. ¿Cómo es que dicen? Son caraqueños valencianos. Caracas y Valencia son 2 ciudades cercanas, pero además se tienen rivalidad. Yo decía, mira, llámenme malandro, pero no me comparen con un valenciano. Caraqueños valencianos, como dicen en la frontera,
No tanto por eso, que sin duda también, bueno, estamos hablando de, qué sé yo, de 1 millón de personas que han pasado, o más que han pasado por esa frontera en los últimos años, ¿no? Hay gente muy depauperada, porque luego se han venido depauperando mucho y migrar cada vez más difícil de acceder. Y por lo tanto las condiciones son más precarias, llega gente allí, vive en informalidad, en la calle, en indigencia, de pronto dedicándose a delitos oportunistas y para conseguir recursos para poder moverse un poquito más allá, caminar por los caminos de Colombia, estas imágenes dramáticas que vimos con Alonso y con el mismo Alberto y con Janet en las carreteras de montañas durante semanas caminando para llegar a algún destino. Sin duda que eso crea un ejército de reserva que es reclutado por organizaciones criminales, pero realmente la migración, lo que es más que victimarios, más que formar parte de nuevos grupos, que sin duda es un elemento, se ha convertido en una oportunidad para los grupos criminales y sobre todo en víctimas de los grupos criminales. Víctimas de trata de personas, explotación sexual, robos, asaltos, tráfico, contrabando de personas. Empieza a haber un nuevo repertorio, una nueva cartera de la actividad criminal a propósito de la llegada de la migración venezolana masiva. Por ejemplo, yo creo que en buena medida el desarrollo de la producción cocalera en la zona del Catatumbo tiene que ver con que la mano de obra no calificada, que es crucial en la producción de coca, que es los raspachines, o sea, esta labor muy dura y muy arriesgada, porque además expuesta a los ataques de grupos armados o del ejército colombiano, de raspar, de arrancar las hojas de la hoja de coca a mano pelada, que se destroza en la mano, cuesta 1/3 en la frontera que en otras regiones cocaleras como el Cauca o como el Putumayo, porque la mano de obra es muy barata porque es mano de obra migrante, pero sometida a condiciones de sobreexplotación también. Es decir, que incluso esto de victimario se desdibuja en muchas ocasiones. Pero sin duda, y esta es la hipótesis que trabajamos en este informe que ya acabamos de terminar, es un factor de primer orden en la transformación, uno de los 3 factores que permitan la transformación de la actividad criminal en estos momentos en la frontera. Y sin duda hay cambios culturales importantes. Bueno, como todo proceso migratorio, que genera todo proceso migratorio, que no es necesariamente malo, pero la situación de empobrecimiento, el problema de la desorganización social que genera todo proceso migratorio, que ha dado lugar, nosotros no tuvimos ninguna confirmación, pero la gente dice a matanzas por limpieza social. Yo no tuve ninguna confirmación, incluso entrevisté a paramilitares, a gente vinculada con grupos armados, ninguno me pudo confirmar esto, pero es posible que si no ha ocurrido, ocurra, porque sin duda es un proceso de desorganización muy grande. Ese drama, esa percepción que tú señalas, la gente de allá, que llegaron los caraqueños, valencianos y todo se echó a perder, y eso crea condiciones para operaciones de limpieza social, sobre todo porque son tradicionales en la zona, ya se han dado en muchas ocasiones en esa zona de ambos lados de la frontera. ¿Cómo evoluciona la situación que me preguntaban ambos, tanto el profesor como tú me preguntaban sobre esto? Acabamos de terminar un trabajo con Desmond Arias sobre eso, cómo ha cambiado el delito. Y es interesante porque después de este periodo, lo que termina ocurriendo es que estos grupos, que eran pandillas, que se dedicaban fundamentalmente al enfrentamiento de una violencia expresiva, se dedicaban al enfrentamiento con pandillas rivales y algunos delitos oportunistas, dieron un salto hacia formas más sofisticadas y organizadas de delito. Ahí contribuyeron 2 cosas esencialmente. Uno es el proceso de encarcelamiento masivo que se da justamente entre el finales de la década pasada y comienzo de esta, donde muchos de estos chicos fueron a la cárcel. Cuando yo empecé mi trabajo de campo, empezaron a salir los muchachos que estaban presos, y se da un brinco en la actividad criminal hacia formas más organizadas. Por ejemplo, en este barrio, en el barrio que llamamos Los Girasoles, montan lo que llamaban la empresa. Llegan a robar 30 o 40 carros por noche. Se dedican al robo de carros. Sorprendentemente, esto es algo, yo no lo publico porque no tengo confirmación y me parece realmente escandaloso, en teoría porque eran contratados por las empresas aseguradoras para robar carros.
Eso yo no tengo ninguna evidencia. Yo evito evito adelantar cosas, evito el amarillismo en la investigación porque me parece que que no ayuda a entender el fenómeno. Pero bueno, en fin, robaban 30, 40 carros por noche. Salían 8 grupos y cada grupo traía 3 o 4 carros. Y luego se desata una violencia policial atroz que ha costado cerca de 18.000 muertes. La mayoría de los muchachos, unos pocos murieron a mano en enfrentamiento con otras bandas, pero casi todos los mató la policía. ¿Por qué esto? En primer lugar, se da este brinco, por un lado, yo decía que eran 2 razones. Una razón es el efecto de las políticas de encarcelamiento masivo, lo que de nuevo muestra las evidencias que el encarcelamiento masivo no sirve para enfrentar el delito. Por el contrario, genera niveles de organización mayor, porque claro, las cárceles sobrehacinadas, existían estos grupos criminales que controlan la cárcel, estos grupos de los que les hablaba, y esto supone un mejoramiento, una especie de aprendizaje y además una adquisición de redes y capitales sociales que se exportan al delito extramuros. Cuando salen de allí, salen, como ellos dicen, relacionados. Ya no son los malandritos que están en el barrio, sino que tienen relaciones en todos los barrios de Caracas, y en la policía y en los tribunales, y con esto, con aquello, con las empresas de seguros, etcétera, etcétera, y dan un brinco en su capacidad criminal. Y en segundo lugar, porque en estos momentos, el 2013-2014, es que la economía venezolana empieza a contraerse, y ya esta especie de derroche, de lujo, de caerse a tiro con los de la banda de al lado, porque tú me miraste feo, porque tú lo que eres como les contaba que decía, un envidioso, un fanfarrón, ya no tiene ningún sentido. Y empiezan a hacer operaciones cada vez más sofisticadas y cada vez más rentables. Secuestro, robo de vehículos, y esto termina generando como efecto, que la forma que la policía gobernaba el delito se quiebra. ¿Cómo gobernaba la policía del delito? No lo gobernaba persiguiendo al delincuente, sino estableciendo una suerte de acuerdo implícito, donde si los malandros se dedicaban a matarse entre ellos, siempre y cuando pagaban su multa, es decir, la extorsión a la policía, no había problema. A mí me contaba uno de ellos, mire, yo mataba a fulano, y llamaba al jefe de la policía, de la PTJ, de la policía judicial, de la zona, le decía, mira, aquí maté a fulano, ¿cuánto me vas a quitar para mandártelo? Ah, bueno, y se lo mandaba. La policía no se metía con ellos siempre y cuando no cometieran delitos que llamaran mucho la atención, se mataran entre ellos y pagaran su extorsión, pagaran su multa, como dicen ellos mismos, de manera regular. Pero cuando salen estos grupos, cuando se estructura el delito de manera más sofisticada en los años 2013, 2014, 2015, cuando yo empiezo cuando estoy haciendo mi trabajo de campo, en la primera fase de mi trabajo de campo, por un lado empiezan a hacer delitos mucho más llamativos, secuestros, robar 40 carros una noche, o sea, es una cosa importante, pues ya no es matar al malandrito de al lado, que a nadie le importa, por lo menos desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de las autoridades, sino son delitos cada vez más llamativos. Y en segundo lugar, como es un momento de contracción económica, la policía les pide cada vez más y ellos no están dispuestos a dar más. Y se empieza a dar una atención que la policía resuelve con una política de exterminio que costó 18.000 muertes a mano de la policía desde el año 2014 hasta la fecha, según cifras de la policía. Ellos dicen que muertos en enfrentamiento, evidentemente la mayoría no lo son así, pero en cualquier caso habla de una política masiva de violencia. Yo creo que en Colombia, en los peores momentos de la guerra, no sé si llegó a ver esos volúmenes de gente asesinada, ¿no? o muerta, suponiendo que fueran enfrentamientos. Entonces, eso paradójicamente lo que terminó contribuyendo es que a las bandas que eran rivales entre sí se unieran para enfrentar a la policía, para defenderse de la policía, y se generaran niveles de mayor articulación aún en el enfrentamiento con la policía. Esto yo, por cierto, lo presenté el año pasado en una conferencia aquí, estos hallazgos de trabajo, de un trabajo que abordaba estos temas. Ahora, pero en la medida que el país se contrae la economía, ya ni siquiera el delito no paga.
realmente no pagan, no porque los haya perseguido, no porque las sanciones funcionen y la violencia policial funciona, porque en efecto en este momento no funcionó, sino que no hay, no hay donde, o sea, no se financia, el delito se financia, el delito es una operación económica. Así sea el delito de un chico que está por un barrio disparando al aire, eso cuesta dinero, eso algo de algún lugar se tiene que financiar. Y la contracción de la economía evita que hace que las actividades delictivas tradicionales también padecen el momento de contracción, el momento de recesión. Y migran hacia actividades o bien de sobrevivencia, por ejemplo, robos oportunistas, peleas por plazas de droga, y incluso eso, ni siquiera la droga es un buen negocio, según lo que nos refieren nuestros informantes. O migran hacia nichos más atractivos, que puede ser, por ejemplo, secuestros focalizados en gente que tenga dinero, aprovechándose los diferenciales que ahora no están marcados por los ingresos, sino por el acceso a dólares, o a nuevos territorios que pueden ser rentables, como las minas, la explotación de los mineros que sacan oro en las minas del sur del país, en el arco minero, tema de desastre ecológico que hay en el sur del país, o a la frontera extrayendo renta a propósito del control de los pasos fronterizos. Entonces, la consecuencia es que la mayoría de los chicos murieron, solamente se salvaron unos pocos. La mayoría de los que se salvaron fueron los que consiguieron trabajo. Memín se salvó, por ejemplo. Memín se salvó y ahora se metió político y es un tipo con una carrera exitosa, es un tipo muy inteligente, Memín. Otros otros se han salvado porque están trabajando, otros se salvaron porque, bueno, se mantienen en el delito, pero han logrado sobrevivir a la policía, o han migrado o bien a la frontera, o bien hacia países del sur, o bien a las zonas mineras, y se dedican a este tipo de actividades. Pero sin duda que los cambios en la situación económica producen transformaciones del delito y la violencia, tanto en Caracas como en la frontera, que es este otro trabajo que yo realicé. Luego, la pregunta, mira, esa pregunta sobre los sicarios, hay una economía moral, o sea, eso es importante. El tema de la violencia no solamente tiene que ver con una economía material, sino una economía moral. ¿Cómo valoramos, qué sentido le damos a las actividades delictivas y a las economías asociadas sobre esto? Ahí hay todos los trabajos sobre el dinero de Seliner y de Wilkin en Argentina, Seliner en Estados Unidos y Wilkin, sobre cómo el dinero tiene valor moral, ¿no? El dinero no es solamente tiene valor material, sino valor moral. Por ejemplo, ellos distinguen entre el dinero de las cosas malas y el dinero de las cosas buenas. El dinero trabajado y el dinero robado. Memín lo señala un poco el mal habido. Memín lo señala. El dinero trabajado es un dinero que se ahorra. El dinero mal habido, el dinero del robo, es un dinero que se despilfarra. Y yo que he acompañado a enterrar a no sé cuántos de estos chicos, es impresionante, porque yo los veo de pronto en fotografías como estos videos de reggaetón, de estos videos de hip hop, lanzando dólares al aire, con armas, con mujeres, con bolsas de cocaína, con una vida ostentosa, y cuando los van a enterrar hay que pedir dinero para enterrarlos porque no tienen nada, no tienen nada. Yo lo encontraba con los mineros, en los mineros también. Los mineros es malo ahorrar el dinero del oro, porque el oro es cosa del diablo, y se gasta en cosas del diablo, en mujeres, en alcohol. Entonces el minero tiene una vida de derroche, que por cierto, esto no es irracional, esto además es una estrategia muy funcional, sin a riesgo de ser funcionalista, porque como son economías, tanto la del delito como la de la minería, tan volátiles, hoy tengo, mañana no. Y gastar de esta manera, invitar a los amigos de farra, de parranda, vamos a buscar mujeres, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, lo que termina siendo un mecanismo de redistribución a largo plazo, porque cuando yo no tenga, mis amigos me van a ayudar, porque se van a acordar que cuando yo tuve, los ayudé. Entonces, hay toda una valoración moral sobre esto que impide el ahorro y que impide la racionalidad económica tradicional, que también es un problema en las condiciones de exclusión. El que no tiene futuro, el que sabe que no tiene futuro porque lo van a matar, porque no va a conseguir un trabajo, porque no cuenta con los accesos a estos elementos que nos permiten tener horizontes temporarios a largo plazo, que son propios de la inclusión, utiliza el dinero de manera aparentemente irresponsable, pero muy, muy lógico para su propia condición de exclusión. Y eso termina siendo un bloqueo. Memín también quiere ser sociólogo, pero
no abogado, sociólogo, no sé si es por las juntas conmigo, sería un excelente sociólogo, ¿no? Pero va a ser muy difícil porque su capacidad de ahorro, y menos en estas condiciones tan precarias que vive el país, va a ser muy cuesta arriba. Bueno, no sé si respondí las preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, no solo por la exposición, sino por ampliar los comentarios y enriquecernos con tu experiencia de trabajo de campo diría no solo en una ciudad, sino en un país que pues está llamando desde hace algunos años poderosísimamente la atención y que es fruto también de muchas discusiones que los estudiantes del doctorado en estudios de migración pues irán teniendo. Entonces, nos amplías muchísimo el panorama y estoy cierto que tu perspectiva, tu manera de analizar, tus métodos también serán de utilidad para que ellos problematicen sus propios temas. Pues dicho esto, cerramos la sesión reiterando nuestro agradecimiento, reconocimiento y ojalá que pronto te tengamos de nueva cuenta para hablar de las fronteras y seguir discutiendo pues precisamente de esta temática tan relevante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.